2016, el estudio de movilidad y accesibilidad de la Comuna 22 realizado por la Univalle, las obras establecidas por la administración en el sur de la ciudad, el Plan Integral de Movilidad Urbana y otros documentos de diagnóstico que apoyaron el proceso de análisis de información. El Plan de Ordenamiento Territorial establece un papel en el modelo para cada una de las unidades de planificación, así como unos lineamientos de política. En el caso de la UPU 14, el papel en el modelo es que está orientada a la densificación en vivienda, de estratos altos y la recuperación y aprovechamiento de sus valores ambientales para el disfrute de la comunidad como elementos de encuentro ciudadano. Este papel se precisa un poco con los lineamientos de política, en donde establece que se debe consolidar la UPU como un área residencial neta en sectores delimitados con la posibilidad de construcción de vivienda en alta densidad, siempre y cuando tenga las condiciones o adecue la infraestructura necesaria para este fin, referida al drenaje pluvial, al acueducto, al alcantarillado, movilidad, espacio público, etc. Limitar el desarrollo urbanístico, supeditándolo a la oferta hídrica del área, priorizando pues su recuperación y conservación. Asimismo, fortalecer las actividades económicas localizadas en las centralidades, consolidar los nodos de equipamientos, que en el caso de la UPU hay dos grandes nodos de equipamientos, denominados Panzer y Piedra Grande. Esos están identificados en la propuesta de equipamientos. Asimismo, pues también articular la zona del Parque Nacional Natural Los Farallones con el valle geográfico a través de su zona urbana, a través del sistema hídrico y la biodiversidad existente en la UPU. El análisis de diagnóstico se centró o se organizó con una metodología en donde se analizaron 5 temas principales. El primero son los elementos ambientales de la UPU, el segundo son las dinámicas urbanas, el tercero las condiciones de desarrollo, el cuarto la dinámica edificatoria y el quinto las condiciones de localización. En la parte de los elementos ambientales, que lo conforma la estructura ecológica principal de la UPU, donde se encuentran las áreas forestales protectoras, los corredores ambientales y los humedales, es importante resaltar que esta estructura ecológica principal ocupa el 37% del área total de la UPU. Es un área muy considerable e importante a tener en cuenta para la formulación, con 416 hectáreas en total. De esta estructura ecológica principal es importante resaltar que estas áreas forestales protectoras están compuestas en su mayoría, predios privados, es decir, de 783 predios, 708 son privados, 36 son públicos y 39 se encuentran sin datos. Estos predios en áreas forestales protectoras cubren el 30% del total del área de la UPU. El Plan de Ordenamiento Territorial, a partir de esta base ecológica importante de la UPU, estableció parte de los proyectos estratégicos en esta zona del sur, en donde se encuentran el corredor ambiental del río Meléndez, el corredor ambiental del río Lili, el corredor ambiental de Aguas del Sur, así como también el corredor ambiental del río Pance y el corredor verde, acá sobre la vía Cari-Jamundí. Sobre esta estructura ambiental, el Plan de Ordenamiento Territorial estableció estos proyectos con el fin también de aumentar el índice de espacio público. En este sentido, en cuanto a espacio público existente actual, tener en cuenta estos proyectos, en la unidad de planificación se encuentran 585.823 metros cuadrados de espacio público, que fue verificado en el año 2017 por el diagnóstico del Plan Maestro de Espacio Público. Siendo así, y teniendo los dos límites o los dos escenarios de población, el de 15.199 y el de 41.229, tendríamos un índice de espacio público para el primer escenario de 38.5 metros cuadrados de espacio público por habitante y 14.21
metros cuadrados de espacio público por habitante, frente al de Cali, que es el promedio de 2.60 metros cuadrados de espacio público por habitante. El segundo de las dinámicas urbanas, tenemos que la densidad de población en la unidad de planificación 14 es considerablemente baja, ya que en su máxima densidad, que se localiza en el barrio Ciudad Campestre, en los límites con la carrera 100, tiene una máxima densidad neta de población entre 41 y 55 habitantes por hectárea. Acá entonces se tiene en cuenta en estas dinámicas urbanas los dos elementos poblacionales, que son los residentes, considerando los dos escenarios, y los usuarios como la población flotante que usa el sector, referidos a estudiantes, profesores, pacientes, turistas, deportistas, investigadores, entre otros de todos los estratos y de muchas zonas de la ciudad. Dentro de estas dinámicas urbanas también se tiene en cuenta el crecimiento poblacional que se encuentra en la U, que es de 2.55% anual frente al de Cali, que es 1.07%. Las viviendas urbanas también varían en los dos escenarios de población. Si se tienen en cuenta las 15.199 habitantes, darían 4.749 viviendas, y en el otro escenario darían 12.800 viviendas aproximadamente. Estas viviendas, que estarían ocupando aproximadamente el 5%, representarían aproximadamente el 5% en el escenario bajo, ocupando el 9% del territorio, teniendo en cuenta el área de los 1.120 hectáreas. Asimismo, pues daría unas densidades de vivienda por hectárea en el primer escenario de 4.2 viviendas por hectárea, en el segundo de 11.5 viviendas por hectárea, frente al de Cali, que es 41.6 viviendas por hectárea. El estrato moda en la UPU es 6, mientras que el de Cali es 3. El área educativa por habitante en la UPU es de 8.55 metros cuadrados, mientras que por habitante, mientras que el de Cali es de 0.91 metros cuadrados. En cuanto al sistema de equipamientos, es importante considerar el área que ocupan los equipamientos en la unidad de planificación, ya que son los que mueven esta mayoría de población flotante en el sector. Entonces, el área de equipamientos en la UPU es de 198 hectáreas y equivale al 19% del total del área. Las edificaciones de equipamientos consideran 20.3 hectáreas y el 2% del área. Dentro de estas dinámicas urbanas se incluyó la revisión que se hizo del documento que nos fue suministrado por ustedes de la modelación del impacto del Acuerdo 0373 en la Comuna 22, en donde traemos varios de los aspectos, o algunos de los aspectos que consideramos más relevantes, el contenido que encontramos y algunas observaciones o consideraciones que quisiéramos ampliar o que nos gustaría profundizar mucho más en información. En ese sentido tenemos en el tema de servicios públicos que cuentan con una información en donde hay un oficio de ENCALI que establece que la Comuna 22 tiene capacidad tanto para acueducto como para alcantarillado de 100 habitantes por hectárea. Es necesario o consideramos que ENCALI debe evaluar esta capacidad de acuerdo a las proyecciones de población que se realicen. Se están realizando unas mesas conjuntas con ENCALI y planeación municipal para establecer, estimar de una manera un poco más precisa y real la población actual y hacer las proyecciones de población residente y flotante. Y así, con base en estas proyecciones que se realicen, puedan incluir las acciones necesarias o definir la red necesaria en las consultorías que se van a desarrollar en el corto plazo para el diseño de redes de alcantarillado y la evaluación del drenaje pluvial en la UPU.
segundo aspecto importante es la densidad poblacional. En el documento se presenta el cálculo de densidades por hectárea en cada uno de los momentos normativos que tuvo cambio. Entonces se encuentra una densidad desde el 69, pasando por el 86, el 93, el año 2000 con el POT 2000, el año 2014. Evidentemente esta densidad va aumentando gradualmente. Sin embargo, en el documento y en los anexos encontramos que se referencia como fuente de información unas licencias entregadas por curaduría, pero no encontramos esos anexos. Nos gustaría conocer esos anexos como soportes de los cálculos que hicieron para estas densidades y asimismo pues los cálculos que hicieron para llegar a estos indicadores. En el aspecto de la población residente y flotante se encontró un cuadro de cálculo de población que señala una población actual de 21.494 habitantes para la comuna y una población flotante de 84.000. Esta información, digamos que solo se encontró en un cuadro del documento y nos gustaría conocer los soportes con los cuales se calcula esta población, ya que no los encontramos en los anexos ni en el desarrollo del documento. Se nos había comentado que para calcular esta población se había hecho un censo de población en la comuna. Entonces nos gustaría conocer esos anexos del censo realizado y pues el cálculo el cálculo pues, que se hizo para los datos de población actual y flotante. Se referenció que este cálculo, en el caso de la población flotante, se hizo por las juntas de acción comunal en el año 2007, pero pues no lo encontramos en los anexos. En cuanto a las viviendas actuales, se señala en el documento que la modelación y las mediciones que se hicieron en el estudio indican que la Comuna 22 tiene 6.322 viviendas. Sin embargo, pues tampoco pudimos contar con poder realizar este soporte del inventario de viviendas o cómo se realizó, cómo se llegó a este cálculo de viviendas existentes. Por último, está la proyección de densificación que se realiza en el documento entregado, en donde encontramos una población proyectada final de 186.775 habitantes proyectados con la norma POT y unas viviendas de 54.933. Lo que observamos en estos cálculos, viendo los cuadros de los anexos y viendo las modelaciones, fue que este cálculo se realizó con un área de vivienda que es pequeña, o que se encontró pequeña para el sector, conforme al promedio de vivienda que se desarrolla por lo general en la Comuna 22, y pues que hizo falta, más que todo, la aplicación de normas volumétricas. Y pues además de eso, se observó pues que no se, digamos, se desarrolla toda la norma, se calcula toda la norma, pero pues es importante tener en cuenta pues la dinámica edificatoria de la ciudad y de la zona, así como el mercado inmobiliario y la demanda de este tipo de vivienda. Dentro de estas dinámicas urbanas también se encuentra el tema de movilidad referido a los volúmenes sobre la red en la hora punta. Entonces es aquí importante lo que encontramos con respecto a la población flotante y el motivo de viaje hacia la Comuna 22. En el gráfico de abajo se puede observar que el 33% de la población flotante que viaja hacia la Comuna 22 lo hace por motivo de estudio y el otro 30% lo hace por motivo de trabajo. Es decir, uno entre estos dos motivos de viaje suma más del 60% de los motivos de viaje. Asimismo podemos observar en el gráfico de barras la distribución horaria de volúmenes vehiculares, en donde lo que es importante resaltar acá es que la hora punta o la hora pico está entre las 6:45 de la mañana y las 7:30 de la mañana. A la derecha podemos ver el mapa de los niveles de servicio de la ciudad sobre la red arterial primaria y secundaria, en donde encontramos que un 43% de las intersecciones de la red vial arterial presenta un nivel de congestión
crítico, es decir, unos niveles de servicio E y F. Los estratos económicos que mayor aporte hacen a la tasa de motorización en cuanto a automóvil son los estratos 4, 5 y 6, y los estratos socioeconómicos que mayor aporte hacen a la tasa de motorización moto son los estratos 1, 2 y 3. Acá se puede observar el reparto modal, cómo está el reparto modal en el municipio, en donde encontramos que hay un alto porcentaje de los viajes, de los 3.6 millones de viajes diarios que se hacen en el municipio, el 37% se hace en modo no motorizado, es decir, a pie y en bicicleta. El otro 20% en transporte público, ya sea el sistema mío, transporte público colectivo, etc. Y un 30% en transporte privado, automóvil y moto. Es importante que, a pesar de que se ve el 30% de ese reparto modal, ese 30% significa más del 90% del parque automotor de Cali. En el caso de la Comuna 22 de la UPU 14, el conflicto de movilidad se ve incrementado en la zona sur por la población flotante, evidentemente, los visitantes cotidianos por temas de trabajo y estudio, el tráfico de paso entre Cali y los municipios vecinos, como acceso pues a la ciudad, y la alta tasa de motorización de la población residente. Acá podemos ver una gráfica en donde se compara la proporción de la población flotante, que representa el 80% aproximadamente, y la población residente. Este gráfico muestra cómo ha ido incrementando la tasa de motorización general en la ciudad del vehículo particular y la moto desde el año 2000 hasta el año 2016. El tercer aspecto, que son las condiciones de desarrollo o las características con las que se desarrolló la unidad de planificación 14 PANSE, encontramos que el mayor desarrollo urbano se dio en las décadas de los 70 y los 80, así como a partir del año 2000, es decir, desde la adopción del primer plan de ordenamiento territorial. Asimismo, es otro momento normativo importante el paso a suelo urbano de la zona sur, de gran parte de la zona sur, desde el acuerdo 14 del 91 a través del plan de desarrollo municipal. Una característica importante de las condiciones de desarrollo de la UPU 14 es el desarrollo bajo el concepto de ciudad jardín, donde predomina el tipo de vivienda unifamiliar aislada. Entonces, dentro de las características que encontramos está la trama en rondas, están las construcciones exentas, es decir, la tipología de ciudad jardín, en donde las viviendas unifamiliares en grandes áreas construidas, las viviendas en hilera, los conjuntos residenciales unifamiliares en hilera, algunos desarrollos de torres de apartamentos y grandes lotes de equipamientos. Estas son las fotos del desarrollo histórico de la ocupación del territorio en la UPU 14. Tenemos que en el año 57 pues aún no había se desarrollado la infraestructura vial y pues todavía predominaban las grandes haciendas. Similar, se va construyendo la infraestructura y algunas ocupaciones en el año 61, ya en el año 86 está consolidado o desarrollado el barrio Ciudad Jardín. En el 98 se sigue expandiendo hacia el sur la ocupación en el territorio y empiezan a aparecer las parcelaciones PANSE con mayor fuerza, y en el año 2007 ya se empieza a ver una ocupación mucho más extendida hasta el año 2016. Acá igualmente podemos ver esa transición del 98 al 2007 a partir del plan de ordenamiento territorial del año 2000, cómo fue incrementando la ocupación en el territorio. Estas condiciones de desarrollo dejaron como tal un estado de la infraestructura particular, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos en este estado de la infraestructura? Una discontinuidad en las vías. En el mapa de la izquierda se puede ver cómo
Hay unas vías colectoras que son pocas y que son pocas las continuas, y cuando ya nos acercamos más a la malla local, vemos que las vías en su gran mayoría no son continuas. Asimismo, para la presencia de andenes, hay unos que se encuentran, que están en buen estado, que son más los que se localizan en el sector entre el río Liri y la carrera 100, y hay otros que simplemente no están construidos, no existen en la gran mayoría de la U. Otros tramos que son regulares, es decir, que existen por partes. Entonces, digamos que la mayoría de los andenes, en cuanto a presencia, no hay en la U. Estas condiciones de desarrollo también se analizaron el estado de los predios públicos. A mano derecha se encuentra el mapa de los predios públicos del sistema de bienes inmuebles de Cali Cívica, son los predios públicos del municipio, y a mano izquierda está el diagnóstico del estado de predios públicos que pudimos encontrar en territorio, en donde una mayoría, se puede decir, están abiertos, estos espacios públicos se encuentran abiertos con algún tipo de adecuación. Otros se encuentran abiertos pero con algún tipo de ocupación o con algún tipo de problema, que son los amarillos. Otros se encuentran cerrados totalmente, como esta esquina de la 122, estos de acá. Otros se encuentran sin ningún tipo de adecuación y pues tienen algún tipo de cerramiento. También en los que se encuentran abiertos y con algún tipo de adecuación, encontramos una característica de que levantaban cerramientos en cerca natural. Entonces, cuando uno veía de lejos, el espacio público se encontraba, pero solamente si uno se acercaba podía entrar y podía encontrar la entrada. Si lo veía de lejos, entonces veía como si el espacio público estuviera cerrado. También se hizo un balance o un diagnóstico, una revisión de lo que son los esquemas básicos expedidos para la OCU 14. En estos esquemas básicos identificamos algunos representativos que establecen secciones de espacio público y vías que actualmente se encuentran algunos cerrados, otros abiertos, y vías que actualmente no se realizaron o están cerradas. Es el caso, por ejemplo, de la zona del Colegio Bolívar, en donde debía estar construida una vía como se ve en el esquema básico y con una sección de espacio público abierto. Así encontramos otros casos similares y otros que sí efectivamente pues se dejaron las secciones y las secciones existen. Otros casos en los que, por ejemplo, había 2 zonas verdes establecidas en el esquema básico y pues de repente en los predios públicos solamente aparecía uno. Otros casos que son zonas de protección de acequias o quebradas y actualmente se encuentran cerrados. Ya pasando al cuarto tema de la dinámica edificatoria y potencial, en la OCU 14 tenemos las áreas para densificación que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial y que básicamente se encuentran localizadas sobre la carrera 100 y la vía Cali-Jamundí, la calle 25. En el mapa de la derecha se puede observar la suma de los índices de construcción base y adicional que da el Plan de Ordenamiento Territorial, en donde en la mayoría, que lo es un índice de 2.1. Hay otras zonas que tienen un índice de 2.5 y unos 2 o 3 predios que tienen el índice máximo de 5.3. En esta dinámica edificatoria y potencial fue importante analizar dónde se encontraban los lotes vacíos o lotes potenciales para construcción. Esta información está siendo trabajada pues, para filtrar sobre los que ya se han desarrollado, quitar los predios públicos, los predios que corresponden a la estructura ecológica, etc. En estos predios o lotes vacíos potenciales para desarrollo se pusieron sobre esta norma potencial que da el Plan de Ordenamiento, en donde los más grandes
la mayoría de los predios grandes, se localizan en donde se da un índice de 2.1 y otros pocos en donde está el índice de 2.5. Análisis de lotes. Se discriminó o se hizo un análisis de los tamaños de lotes existentes en la unidad de planificación, donde tenemos varios rangos y donde resaltan algunos aspectos como la cantidad de lotes para ciertos rangos. Están los de 800 a 2000, que tienen 600 lotes, es una cantidad importante de lotes que representa el 27% del total. El rango de 2000 a 4000 con 455 lotes, entonces tenemos que en esos dos rangos son casi 1000 lotes, más de casi el 50% del total de los lotes de la UPU. Y el otro rango que nos llamó la atención pues son los lotes mayores a 10.000 metros cuadrados y a 20.000 metros cuadrados, con 103 lotes y con 74 lotes. Haciendo un zoom a esto, bueno, estos lotes grandes, pues muchos de ellos son los equipamientos, los grandes equipamientos que existen en la UPU. Haciendo un zoom con estos rangos de predios que mencionaba, se encuentran acá ya discriminados los lotes vacíos con áreas entre 800 y 2000 metros y los lotes vacíos con áreas entre 2000 y 4000 metros cuadrados. Asimismo, se encuentran los mayores a 10.000 metros cuadrados, que se ha hecho un poco el proceso de depuración, que está en proceso, para ver los que ya están construidos, porque son varios que ya están construidos principalmente como puntos de vivienda unifamiliar. Entonces, sobre estos rangos de predios, digamos, lo importante es enfocar en la formulación, o estos rangos de predios son los que vamos a tener en cuenta para definir las normas complementarias en la formulación de la UPU. Dentro de esta dinámica edificatoria y potencial también se tuvo en cuenta o se analizó las licencias de construcción de obra nueva, en donde tenemos que para los años 2015, 2016 y 2017 se expidieron un total de metros cuadrados de 306.248. La UPU 14 tiene una representatividad alta frente a las demás UPU, con el 38% de los metros cuadrados. Sin embargo, el número de licencias no tiene mayor representatividad frente a las demás. Acá podemos ver cómo se encuentra la UPU 14 respecto a la cantidad de metros cuadrados, en donde pues más o menos está al nivel con la UPU 12 y la UPU 15, y en cuanto a cantidades de licencias, que pues tiene una mayor representatividad la UPU 12. Por edificabilidad, la UPU 14 tiene una representatividad con la UPU 12 y la UPU 7, con 3.667.15, en donde pues representa en los últimos 3 años un 24% del total de la ciudad. En el quinto aspecto que se analizó para el diagnóstico y los lineamientos de formulación es la condición de localización. Entonces es importante tener en cuenta que la UPU se debe ver de una manera integral con la zona sur de la ciudad, en donde tenemos la zona de expansión, la zona del suelo rural suburbano y pues por supuesto la zona de la UPU. Esta zona de suelo rural suburbano tiene unos usos existentes, esos usos se tienen que tener en cuenta. Encontramos comercio, equipamientos, zonas residenciales, servicios, agroindustria, una serie de usos que hay que tener en cuenta y que son existentes en este suelo rural suburbano vecino de la UPU 14, así como pues la colindancia con el área de expansión y la cercanía con el municipio de Jamundí. A partir de este escenario, de esta necesidad de evaluación más amplia, una evaluación más regional y con el suelo de expansión y suelo rural suburbano principalmente, se abordó el análisis para dar los lineamientos desde dos perspectivas, una regional y otra zonal. Desde la perspectiva regional se estableció esta estructura urbana para hacer el análisis, en donde se identificó los principales elementos. Claramente
los elementos ambientales son estructurantes en la zona donde se ubica la UPU, donde tenemos el río Pance, el río Meléndez, el río Lili, el río Jamundí, los ecoparques, el corredor ambiental Aguas del Sur, etc. La relación de Cali con Jamundí, que es absolutamente directa e importante, teniendo en cuenta que la zona sur es el acceso desde la región, la dinámica de movilidad que se da desde los desarrollos de Jamundí, en donde podemos observar que al lado del casco urbano de Jamundí hay una serie de desarrollos que ocupan más o menos el mismo espacio del casco urbano de Jamundí. Tanto a la derecha como a la izquierda se pueden ver estos desarrollos que han venido ocupando el suelo de Jamundí, así como las ocupaciones en el suelo rural suburbano. La relación directa que obviamente debe tener y que se debe articular pues, con la zona de expansión, la localización de grandes equipamientos con el nodo Piedra Grande y el nodo Pance, las centralidades Lili, universidades y la industria de Ciudad Limpia, los clubes campestres y pues obviamente la infraestructura vial existente, las vías principales, arteriales y las proyectadas en la zona de expansión. También se tuvo en cuenta algunas de las obras de impacto que se tienen programadas en movilidad al corto plazo, como lo es la avenida Ciudad de Cali, la ampliación de la vía Cali-Jamundí, las adecuaciones de las intersecciones de la carrera 100 con calle 25 y con 122, el puente sobre el río Lili en la calle 42 y la vía Cascaja de los 143 a conectar con la Puerto Tejada. En estas gráficas se puede ver el análisis de ocupación tanto para la zona de Jamundí como para la zona del suelo rural suburbano, en donde podemos ver que para la década del 2000 no se encontraban estas ocupaciones y actualmente pues, se ha extendido pues, esta ocupación en Jamundí, en el suelo rural suburbano y en parcelaciones Pance. Este es un cuadro resumen con las conclusiones importantes respecto a los cinco aspectos que acabamos de analizar respecto a la formulación. Entonces, en el tema de los elementos ambientales, la estructura ambiental es uno de los componentes principales o importantes para la definición de las intervenciones en la U. En cuanto a la dinámica urbana o poblacional, pues consideramos que es importante precisar esta población flotante y definir pues, las condiciones para el desarrollo de los equipamientos en la zona y priorizar las intervenciones que mejoren la movilidad en el sector. En cuanto a las condiciones de desarrollo, si bien el desarrollo de la zona y su incorporación al suelo urbano dejó unas condiciones de infraestructura de andenes y vías deficientes principalmente, se requiere una planeación integral de la UPU y una recuperación de predios públicos y vías. En el tema de la dinámica edificatoria se requiere establecer o definir las condiciones de desarrollo bajo el alcance de la UPU, teniéndolo en cuenta y estableciéndolo a través de las normas complementarias a partir del plan de ordenamiento territorial y conforme a las condiciones de la zona. En cuanto a la condición de localización, pues es evidente que es necesaria la articulación con la zona de expansión, el suelo rural suburbano y pues el manejo del flujo poblacional y población flotante de los desarrollos de Jamundí. Este es un mapa de las intervenciones programadas por algunos de los organismos de la administración en el corto plazo. Tenemos intervenciones a articular por parte de la Secretaría de Infraestructura con la ampliación de la vía Cali-Jamundí y las intersecciones, alguna recuperación o mantenimiento vial, intervenciones del DARMA para adecuación de zonas verdes y elementos ambientales importantes en la UPU, una intervención de la Secretaría de Deporte y Recreación, de un polideportivo y lo programado por Encali en cuanto a la ampliación y optimización de la planta de acueducto de la Riviera y las consultorías para el diseño de las redes de alcantarillado sanitario y la evaluación del drenaje fluvial, así como la construcción para la optimización de las redes de alcantarillado sanitario en Ciudad Jardín. Ya en la escala más zonal, establecimos una estructura urbana del análisis del territorio en donde se encuentran 4 aspectos
que se reúnen en este mapa y que son los elementos ambientales o la estructura ambiental, la estructura vial, los equipamientos e hitos en donde están los grandes equipamientos, zonas comerciales y las zonas homogéneas, es decir, la caracterización de zonas dentro del territorio de la UP, en donde se definió en su mayoría por los rangos de predios. Hay como dos grandes rangos de predios, los más grandes, que son los azules, y el rango de predios de medianos a pequeños, que son los rosados. La metodología de formulación, como les venía diciendo, se estableció desde dos perspectivas, una regional urbana y otra zonal, a partir de la cual se establecieron unas estrategias para la formulación y para el desarrollo de programas y proyectos, o de lineamientos si es el caso, de acuerdo al alcance de la U. En la escala regional tenemos como primer tema los bordes ambientales, en donde se consideran como puntos referentes e importantes para los lineamientos de articulación los ríos que rodean la UPU, es decir, el río Pance, el río Meléndez y por supuesto pues el río Liri como estructurante ambiental de la unidad de planificación. Con lo cual, a los que bordean la UPU se pretende establecer unos lineamientos de articulación. En cuanto a la conectividad con los municipios, que es la segunda estrategia a escala urbana, se establece la identificación y priorización de los proyectos viales que generen un impacto muy positivo y importante en la zona para mejorar las condiciones de accesibilidad y de relación con los municipios. La tercera estrategia son los equipamientos regionales, en donde se deben establecer unas condiciones para su consolidación y desarrollo futuro. Asimismo, se debe tener en cuenta la cuarta estrategia, que es la articulación con el borde urbano, en donde se deben establecer proyectos conjuntos, de ser el caso, y lineamientos de articulación con la zona de expansión y con el borde urbano que se encuentra en la unidad de planificación 4 PAMS, la unidad de planificación rural. Ya en la escala zonal, para la concreción de los programas y proyectos dentro del ámbito de la UPU, se establecieron tres estrategias, en donde están recuperar lo ambiental, que es priorizar o se establece para priorizar un elemento ambiental. Para su recuperación se estableció prioritariamente el corredor ambiental, o preliminarmente el corredor ambiental del río Liri. Asimismo, este corredor ambiental permite una articulación con espacios públicos cercanos y que están también programados para adecuación. La segunda estrategia es articular la movilidad, que se divide en tres aspectos: la movilidad peatonal y de bicicletas, en donde se pretende identificar las redes principales de recorridos peatonales y de bicicletas que requieren una intervención, el transporte público, con el cual se busca la eficiencia en los corredores a través del carril preferencial, el transporte privado, con el cual se pretende mejorar las medidas de la red local, mejorar la infraestructura de la red vial local y tomar unas medidas de mejoramiento del tráfico en la zona. La tercera estrategia, que es orientar la normativa, en donde se va a abordar el tema del manejo de la edificabilidad en la zona, de acuerdo a las características y la dinámica constructiva y el alcance que permite la unidad de planificación. Asimismo, establecer unos lineamientos específicos para el desarrollo de los predios potenciales. Acá voy a contarles lo que se ha desarrollado en cuanto al tema de las jornadas de participación ciudadana que se han hecho, en donde tenemos dos partes. La primera es lo que se ha hecho con los residentes de la unidad de planificación, en donde se han hecho 7 jornadas de participación ciudadana, una presentación de contextualización, 2 talleres de cartografía social, un recorrido con la comunidad por el territorio de la UPU, 2 reuniones con el comité de planificación y una presentación de diagnóstico territorial para un total de 78 asistentes. Con la población flotante, ¿qué se ha hecho con la población flotante?
se desarrolló una encuesta web de percepción ciudadana para establecer la valoración del territorio por parte de los residentes y de la población flotante en la UPO. Acá en este gráfico podemos ver el porcentaje de participación en la encuesta, en donde el 66.7% de los que llenaron la encuesta no vive en la UPO, el 33% vive en la UPO. El total de encuestados en esta muestra fue de 721. Y el periodo en que se hizo la encuesta fue del 14 de junio al 16 de julio. De lo recogido en las jornadas de participación y en los talleres de cartografía social realizados, se tiene el balance de cada uno de los aspectos que se diagnosticaron, en donde se encuentra que la mayoría de las problemáticas se incluyeron en el tema de movilidad con el 31%, un 23% para espacio público y un 18% para ambiente. Estos son como los porcentajes más representativos en cuanto a las problemáticas identificadas en los talleres de participación ciudadana. Esta gráfica nos muestra los resultados de la encuesta web de percepción ciudadana de la valoración del territorio que les estaba contando. Entonces vemos que en los aspectos de ambiente, espacio público, equipamientos y servicios públicos en general, la apreciación o la percepción de los ciudadanos es que es bueno, mientras que en el aspecto de movilidad la apreciación es en su mayoría muy malo o regular. De esta encuesta de percepción ciudadana hay unos porcentajes, una predominancia de algunos aspectos de los componentes de ambiente, espacio público, usos del suelo, movilidad y servicios públicos, en donde encontramos que en el tema de ambiente, como fortaleza, se identificó la buena arborización en la UPO, como problemática se identificó la construcción de vivienda y otros usos en zonas de valor ambiental. En cuanto a espacio público, se identificó relevante el buen estado de los parques y zonas verdes, relevante en general, pues tiene una participación del 26%, y como problemática la falta de adecuación de espacio público para el correcto aprovechamiento. En cuanto a usos del suelo, se identificó como una fortaleza por parte de los encuestados la oferta comercial y de servicios en la UPO y en diversidad de servicios. Como problemática se identificaron los establecimientos comerciales sin solución de parqueo de vehículos con el 45%. En cuanto a movilidad, como fortaleza resaltó con el 23% el buen estado de las vías y en cuanto a problemática el 71% en el aspecto de congestión vial. Servicios públicos 36% como fortaleza para la cobertura de servicios públicos y problemática 20% en el tema de cortes de servicio de energía en época de lluvias. Asimismo resalta el tema del aspecto del vehículo en el cual se transportan los visitantes en la UPO, en el cual resaltó el 63% en vehículo particular, únicamente el 15% se mueve en transporte público. ¿Qué sigue a partir de esta jornada? A partir pues del análisis de diagnóstico, la información recogida en participación ciudadana, las propuestas o los talleres de cartografía social, se ha venido o se está desarrollando una propuesta preliminar de programas y proyectos para la unidad de planificación que se va a presentar esta semana el 30 de agosto con el objeto de discutir y trabajar sobre estas propuestas preliminares, recibir las observaciones para definir pues, los proyectos integrales y las intervenciones de los proyectos y de los programas. A partir de esta jornada se dará un tiempo para recepción de observaciones, propuestas y sugerencias para la construcción de estos proyectos y programas con mesas de trabajo que así lo solicitan hasta el 15 de octubre. Después de esto se definirá la fecha
para la presentación final de propuestas y programas, de programas y proyectos, perdón, en donde pues nuevamente se presentarán y se discutirán, se recibirán observaciones a las propuestas planteadas. Después de esto, nuevamente se tendrá un tiempo para la recepción de observaciones, propuestas y sugerencias de ajuste a la propuesta de formulación, y finalmente ya se tendrá la propuesta final para la radicación al Consejo Municipal. Como resultados esperados del proceso, al final se tendrá el acuerdo municipal construido por la ciudadanía, la alcaldía y el Consejo de Cali, la ficha reglamentaria que nos va a detallar las intervenciones que tendrán los proyectos integrales, los responsables, o sea, los organismos de la administración municipal, y los plazos de ejecución. Asimismo, como resultado estará el documento técnico de soporte que tendrá todo el fundamento técnico de las intervenciones de los proyectos integrales y programas que se planteen en la formulación. Bien, esta pues, ha sido la presentación del diagnóstico territorial. Como vimos al inicio, la agenda estaba que en este momento tomáramos un break. Pueden subir si quieren a tomar un refrigerio, sé que pues, esta tarde todos debemos tener hambre. Y quienes estén interesados en hacer unas intervenciones ahorita, pueden darle el nombre de ustedes a mi compañera Kelly Velasco, que está adelante con la tablita roja. Y ya después empezamos a intervenir uno por uno. Dependiendo del número de inscritos de las personas que quieran intervenir, vamos a definir el tiempo. Estamos inicialmente definiendo un tiempo de 2 minutos por intervención, por el tema pues, de cuántos somos y qué tanto tiempo pues, tenemos en el auditorio. Y quería hacer una sugerencia para quienes no han llenado el listado de asistencia. Es importante que lo diligencien para nosotros, porque en esos datos es que nosotros les remitimos esta presentación y les podemos informar o convocar de futuras jornadas, enviar las invitaciones, enviar toda la información relacionada con el estado actual de este proyecto y cuándo lo vamos a radicar, digamos que toda esa información importante. Entonces, por eso les solicitamos que llenen este listado de asistencia. También lo tiene arriba, vamos a tomar el primero y más o menos en unos 9 minutos. ¿Qué más? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un vecino de usted. Cristina, ¿cómo estás? Raúl. Sí, sí.
¿Quién sabe con la salida? Pues mañana es como veo ya le damos para que pueda correr para la elegida. Sí, yo sé, no es que me contacto con el cuerpo, hasta que lo operaron, pero después de la operación ya sí está re flaco. Ando recochando. Juego una y descanso 15 días. La rodilla. Creo que ahora se viene. Sí.
No hay nada que hacer en el programa. ¿Qué creo que